Muy buenos días, queridos amigos. A partir de estos momentos tendremos la celebración de la palabra que el día de hoy recuerda al Domingo de Ramos. Nos vamos a poner en la presencia del Señor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Todos vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para ofrecer este sacrificio de Cristo, pidiendo por la salud e intenciones particulares de todos nuestros hermanos de Arequipa, el Perú y el mundo, que nos encontramos enfrentando una enfermedad endémica, a fin de que Dios nos ayude a superarlo. Lo hacemos en este día de tanta significación cuando Jesús entra a Jerusalén, aclamado por las multitudes en lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos en 30 segundos, queridos hermanos, profundamente que somos pecadores y que hemos ofendido al Señor. Internamente cada uno en 30 segundos ofrezca ese perdón al Señor. En silencio cada uno, en lo más profundo de su corazón, le pide a Dios perdón por algo malo que haya realizado en su vida. Y ahora todos unidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos, hermanos. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí,
Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente, que creaste todo el mundo por amor, escucha a estos hijos tuyos que imploran tu perdón en esta fecha de aniversario de tu gloriosa entrada a la ciudad santa de Jerusalén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a empezar con lo que es nuestras lecturas del día de hoy. La primera lectura está tomada del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Hermanos, es palabra de Dios. Gloria a ti, Te alabamos, Señor. Vamos a repetir en el Salmo responsorial: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan suertes a mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Nos vamos, los que están siguiendo esta transmisión, a ponerse en pie para poder escuchar la lectura del Santo Evangelio. Cantamos: Tu palabra me da vida.
vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable confía en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Todos, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se quedaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaban buscando la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Durante la cena Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando suscite antes que vosotros, pero replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaba con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura, que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon, diciendo: haz de profeta, Mesías. ¿Quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: también tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos, diciendo: no sé qué quieres decir. Y al salir al portal, lo vio otra vez y dijo a los que estaban allí: este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro tú también eres de ellos, te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre.
y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: ¡que lo crucifiquen! Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron más fuerte: ¡que lo crucifiquen! ¡que lo crucifiquen! Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto. Le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el rey de los judíos.
Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: ¿a otros ha salvado y él no se puede salvar? ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Hermanos, hacemos una pausa, nos arrodillamos por la muerte de Jesús unos segundos y permanecemos en silencio. Gracias, hermanos. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos a robar el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron
la vigilancia del sepulcro. Queridos hermanos, es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Así sea. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, los que están en casa, viendo esta celebración. Este Domingo de Ramos nos encuentra a cada uno de nosotros en este tiempo enfrentando también un momento de crisis, enfrentando un momento sumamente difícil a través de un virus que ha cogido a todo el mundo en cuarentena. Sin embargo, no podemos dejar de reflexionar las palabras de Jesús. El día de hoy, en este Domingo de Ramos, un Domingo de Ramos muy especial, puesto que no se celebra con grandes multitudes, como siempre se celebraba en nuestra Iglesia Católica todos los años, conforme íbamos todos a escuchar la palabra del párroco o del sacerdote que estuviera encargado, pues esta vez nos ha tocado estar en casa. Pero aún en casa tenemos que reflexionar sobre el significado de este Domingo de Ramos. Ya hemos escuchado el relato que nos hace el evangelista Mateo, cómo él nos cuenta uno a uno los hechos que ocurrieron antes de que Jesús finalmente muriera y fuera depositado en el sepulcro. Nos cuenta cómo Jesús se encontraba con sus apóstoles, cómo a cada uno de ellos les había encargado una misión. Se retira con ellos a orar en el huerto de Getsemaní, y sin embargo allí no pudieron ni siquiera estar una hora despiertos. Todos dormían plácidamente, no pudieron aguardar a Jesús. Y Jesús, que sufría tremendamente por todos los hombres, que sufría como hasta hoy por todos y cada uno de nosotros, por todas las afrentas que le hacemos al Señor, sin embargo, le pedía a su Padre Dios que se hiciera su voluntad y que no se hiciera la voluntad de Jesús. Por eso, después de ello, es tomado pues preso, ya que uno de ellos, uno de los 12, Judas Iscariote, lo entrega a todos los legionarios que lo cogen y lo llevan ante el Sanedrín. Pero recordemos, dentro de lo que es el significado de este Domingo de Ramos, cómo es que Jesús entra a la ciudad santa de Jerusalén. Jesús es aclamado por las multitudes. La gente gritaba: «¡Salve el Rey de los judíos! ¡Hosana al Hijo de Dios!». Es Jesús que es aclamado por todos aquellos que iban a ser sus discípulos. Se tejían, dice, a su paso alfombras de flores, pues allí había muchas personas que lo aclamaban, había muchas personas que decían que el Hijo de Dios había llegado, que el Mesías ya estaba con ellos. Y sin embargo, esa misma gente que lo aclamaba en el Domingo de Ramos, va a ser la misma gente que ante el pretorio romano, ante Poncio Pilato, el gobernador de Judea, van a pedir que lo crucifiquen. Esa misma gente que lo traiciona, es la misma gente a la cual Jesús había hablado tantas veces. Sin embargo, en ese momento lo abandonan y están allí pidiendo su cuerpo para ellos crucificarlo. Y no solamente ellos, sino que dicen que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Imagínense, hermanos, tremenda afrenta. Es Jesús entonces que en una forma totalmente cruel e inhumana va a ser crucificado. Y junto a él van a crucificar a 2 ladrones. Uno a su mano derecha, llamado Dimas, y uno a su mano izquierda, llamado Gestas. Estos 2 hombres tienen un comportamiento diferente con Jesús. Mientras el llamado ladrón malo, Gestas, le dice: «Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros». Mientras que Dimas le dice:
ni aún en esta hora temes a Dios. Y dirigiéndose a Jesús, le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Jesús, antes de escuchar esta palabra, ya había pedido perdón por todos aquellos que lo ofendemos. Había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras de Jesús nos muestran el significado de lo que hoy debemos de reflexionar. ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos da en este tiempo de crisis, en este tiempo de aislamiento social que vive el mundo? Dice que junto a la cruz de Jesús, al pie de la cruz, se encontraban las mujeres. María de Magdala, o más conocida como María Magdalena, María la madre de Santiago y María la madre de Jesús. Entonces Jesús, viendo que su madre sufría tanto por él, le dice, dirigiéndose a su discípulo amado, Juan, Madre, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a Juan, Hijo, ahí tienes a tu madre. Y nos dicen las Escrituras que desde ese momento Juan ayudó, conservó y protegió a María, la madre de Jesús. Luego, Jesús, que se encontraba ya sumamente cansado, sumamente agotado, va a decir, tengo sed. Y al pronunciar esta palabra, estará diciendo que tiene sed de justicia, que en el tiempo actual hay muchas injusticias en el mundo. Sin embargo, Jesús va a pedir que todos podamos, pues, tener sed de justicia. Luego, viendo que se encontraba solo en su condición de hombre, no olvidemos que Jesús era Dios y era hombre, tenía una doble condición, va a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al pronunciar esta palabra, se sentía solo, se sentía desamparado y le pide a su padre que pronto termine este suplicio. Luego, en una sexta palabra, él va a decir, todo está consumado, todo ya está cumplido. Y finalmente nos dicen las Escrituras que luego de haber ya pasado 3 horas crucificado, finalmente va a exclamar con una potente voz que se eleva a los cielos y dirá, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, Jesús inclinó la cabeza y murió. El centurión romano que custodiaba el cuerpo de Jesús dirá, en una expresión de una fe tremenda, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Qué maravilloso que una persona que ni siquiera era de sus discípulos manifestara esto. Qué maravilloso que un legionario romano se diera cuenta de la injusticia que se estaba realizando con Jesús. Es pues entonces cuando cielos y tierra se unen para aclamar, para dar hosana al Hijo de Dios, hosana al Rey de los judíos. ¿Cuál es el mensaje que nos da esta Semana Santa, queridos hermanos? El mensaje que nos da es que cada uno de nosotros vivamos unidos, vivamos como hermanos, seamos fraternos, que no nos odiemos, que no nos envidiemos, que seamos personas generosas, que podamos ayudarnos unos a otros, que seamos personas que verdaderamente nos llamemos hijos de Dios. Este es el mensaje que viene a traernos el Señor en esta Semana Santa. Que este Domingo de Ramos nos una a todos en una oración profunda, que reflexionemos las palabras de Jesús, que seamos personas que llegamos a Él, que seamos nosotros arrepentidos y le digamos, Jesús, habita en mi corazón, ven a mí, acompáñame todos los días de mi vida, ayúdame a superar este coronavirus, ayúdame a entrar en razón
que tengo que junto con mi familia alabarte por siempre, Señor. Que así sea, queridos hermanos. Nos vamos a poner, hermanitos. Es el sacramento de fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ahora, queridos hermanos, sabemos que en este tiempo de cuarentena no podemos tomarnos de las manos, pero simbólicamente vamos a elevar nuestras manos hacia nuestro Creador. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos nuestro santificado nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes, hermanos, y con tu espíritu. No podemos darnos físicamente un abrazo de paz, pero espiritualmente nos abrazamos todos, hermanos, simbolizando este abrazo fraterno que el Señor nos pide en el día de hoy, en este Domingo de Ramos, que alabemos a Jesús por siempre. Cantamos la canción, entonamos la oración. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es pues Jesús, el pan de vida que ha venido a reconciliarnos. Dichosos los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición que vamos a recibir viene de Dios. Debe irradiar a cada uno de nosotros para que encontremos paz en nuestro espíritu y para que le pidamos a Jesús que acabe pronto este virus, que el coronavirus muera y que la vida triunfe, sobre todo la vida de Jesús. Ahí podemos ver en la parte de atrás de donde me encuentro a Jesús resucitado. Ahí está Jesús crucificado y al mismo tiempo Jesús resucitado. Por eso nos bendecimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la celebración de esta palabra en este Domingo de Ramos especialísimo que tenemos este año, pidiendo por la salud de todos los que nos encontramos en aislamiento social obligatorio, ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Vamos a cantar una oración a Jesús, una oración muy linda, que creo que desde niño la hemos aprendido, como es: tú reinarás. 1, 2, 3. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste: reinaré.
reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por reflexionar en este Domingo de Ramos. Y os invito a que el día de mañana estemos conectados una vez más con nuestras reflexiones positivas que hacemos todos los días. Será entonces hasta el día de mañana. Que tengan un bonito domingo de Ramos, que puedan ustedes ofrecerle al Señor lo mejor de sus vidas, que no se alejen de Él, que le pidan a Dios perdón por todo lo malo que hayan hecho. Y asimismo, le digan al Señor: Señor, yo quiero vivir una vida diferente, yo quiero cambiar, yo quiero ser otra persona, yo quiero tener la vida eterna, quiero empezar a construirla desde mi propia familia, desde mi propia persona, junto con todos mis hermanos, con mi prójimo. ¡Que viva Jesús! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro Salvador! ¡Que viva! ¡Aplausos para Cristo! Muchísimas gracias, queridos amigos. He querido en esta celebración hacerles llegar mi más grande saludo, junto con toda mi familia también, transmitirles a ustedes este mensaje. Ustedes pueden ver ahí un Cristo que está crucificado. Ahí pueden ver un Cristo que es muy antiguo. Es un Cristo de mi tatarabuela, imagínense. Pero qué maravilloso que Él haya presidido esta celebración. Muchísimas gracias y será hasta el día de mañana.